Sebastián. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo razonablemente bien, un poco más confinado en apariencia, pero sobre eso vamos a hablar después. Hay algo que les quiero pedir tanto a vos como a Javier, que no se olviden de preguntarme por carpetas. Carpetas. Por una carpeta como esta, aproximadamente. Son 80 carpetas que van a ser un escándalo. No se olviden de preguntarme, porque podemos hacer 4 programas con eso. Roberto, el término carpetas en la Argentina tiene un significado más que importante. Sí, bueno, es gente que le gusta el archivo, en términos generales. Sí. Antes, sin embargo, quería puntualizar este hecho de que por segunda vez las filminas que utilizó el presidente para explicar la cuestión del virus, del contagio y de las decisiones políticas y sanitarias que se tomaron, volvieron a estar equivocadas. Los mencionamos cuando fue la primera vez. Dijimos que le faltaban matemáticos, que le faltaban ingenieros, que le faltaban gente que conociera de estadística. Es una debilidad del gobierno. Esta vez se equivocaron tanto que hasta hubo una protesta por parte del gobierno de Chile. Hay una pregunta esencial para la Argentina. ¿Cómo es posible que un país que es capaz de repente de adaptar, mejorar, inventar, recrear un kit a una velocidad extraordinaria para testear los casos de coronavirus, que lo ponga en marcha, que se empiece ya a usar, una muestra de inteligencia de la Argentina, y de repente simultáneamente tenemos episodios que son casi del mundo algo más que subdesarrollado? Pero quiero decirles que para este programa, además del tema de las carpetas, que tengo un interés particular por meterme, porque es verdaderamente apasionante, vamos a dar los nombres, en las carpetas también vamos a dar los nombres, 80 carpetas. Vamos a dar los nombres de los negociadores y participantes del tema de la deuda externa argentina, que el próximo 2 de junio, presuntamente, vence el plazo para extenderse, seguir negociando, vaya a saber qué, que esta suerte de default extraño en el cual entró la Argentina, que es fuerte, suave, selectivo, por tramos, por parte. Intervienen varias personas importantes del gobierno. Les voy a dar detalles de eso y los nombres y las negociaciones, porque también ahora, en este fin de semana, estuvieron negociando y siguen negociando, no solo el ministro Martín Guzmán. Para este programa tenemos como invitado a alguien a quien convoqué para hablar de otro miedo, de uno de los tantos miedos que tenemos hoy en la Argentina, que es el miedo ya no a la pérdida del trabajo, porque la gente ha perdido el trabajo, no solo también a la baja salarial, porque la gente ha perdido ingreso, sino a la posibilidad de que haya más pérdida de trabajo. Y en ese plano hemos convocado a alguien que hace mucho tiempo que no aparece en la televisión, alguien que fue ministro de Trabajo y que se llama Jorge Triaca. Antes de Triaca, les quiero recordar 2 detalles. Las carpetas, las 80 carpetas de las cuales les estoy hablando, son parte de un arrepentido. Van a presentarse en la justicia pasado mañana y el miércoles próximo va a ser tratado este cuerpo, este material que incluye grabaciones, filmaciones, reuniones de personajes en hoteles, en distintos lugares, el seguimiento de personajes que son empresarios, políticos, periodistas, gente influyente, de los partidos obviamente de la oposición y también gente del propio oficialismo en los tiempos de Mauricio Macri. Esto es
se espiaban en alguna medida a sí mismos. Pero ya que estamos en todo esto, y les recuerdo, no se olviden de preguntarme por las carpetas, tanto a Sebastián como a Javier. Quiero que si tienen una inquietud, díganme ya. Si no, pasamos a la entrevista con Triaca. Estás dejando, Roberto, una incógnita enorme, con una situación que puede ser muy compleja en la Argentina de los próximos días. Absolutamente, un tema político y de privacidad verdaderamente inquietante. Aunque me parece que son temas casi más importantes lo que vamos a hablar del virus, porque sabemos por dónde no se puede pasar, dónde van a estar los retenes, qué lugares se van a cortar, la imposibilidad de ciertos trabajos, el cortocircuito entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires, este cordón sanitario, toda la serie de normas que nos ha dicho el gobierno. Pero hay otras dos cuestiones que van a cambiar también en la vida de los argentinos y que para eso lo vamos a hablar en el laboratorio, en el consultorio del doctor Wala. Uh-huh. Del mismo modo que todo el tema de la deuda, aparte de la información esta de las negociaciones y de lo que se está previendo para el 2 de junio, tenemos un economista de nota para presentar, que es Enrique Seguach. Y por último tenemos, ya que no me preguntan más nada, una sola cuestión. Si querés te pregunto, el testimonio, adelantanos un nombre. No, está bien. Se los voy a dar después de la entrevista con Triaca. Dale. Pongámosle algo de suspenso a este programa. Tenemos una entrevista con Gustavo Menéndez, titular de Merlo, una población no exactamente rica, uh-huh, donde siempre se temió que se abalanzara con los casos del coronavirus hacia la capital, y de repente lo que hoy está ocurriendo es que el coronavirus avanza hacia la provincia de Buenos Aires. Con él vamos a hablar de eso y también de un pequeño detalle. Si es cierto que hubo un conflicto entre un intendente y Máximo Kirchner, él va a dar su testimonio al respecto, aunque más nos interesa lo del virus. ¿Empezamos con Triaca? Vamos. Ya lo vamos a saludar a Triaca en un minuto, Roberto, el exministro de Trabajo del gobierno anterior, en una situación planteada, como vos recién lo decías. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral en la Argentina, donde ya se están perdiendo puestos y donde la incertidumbre es lo que reina? Bien, mientras esperamos la comunicación, le quería preguntar a Javier, ya que está y lo tenés a mano, uh-huh, por el tema de los datos que han dado del virus, del contagio y las prohibiciones o la cuarentena que se intensifica desde mañana. Javier, vamos a también conversar con Javier en un minuto nada más, así que si querés, podemos seguir generando expectativas sobre las carpetas o avanzamos en alguno de los temas que tenés también en el editorial. No, bueno, lo del editorial, vamos a la historia de las carpetas. Bien. Se ha descubierto, creo que por obra de un arrepentido, como suele ocurrir en la Argentina, que durante la administración anterior se seguía, se miraba, se observaba, se escuchaba y se filmaba a muchos personajes de la vida política de la Argentina. Ya trascendieron algunos nombres, sobre todo del propio gobierno de Macri. Esto es, trascendió el nombre de Laura Alonso, trascendió el nombre del ex titular de la Cámara de Diputados, trascendió el nombre de uno de los grandes colaboradores del ex titular de la Cámara de Diputados, pero lo que no sabíamos hasta ahora, que, por ejemplo, el Instituto Patria, el de Cristina, lo revolvieron de arriba, cuando digo revolver lo tenían radiografiado de arriba abajo, completo, incluyendo, creo,
al muchacho que podía hacer algún tipo de delivery. La lista es verdaderamente grande, son 80 carpetas, pertenecen a 80 personas. E imaginen ustedes las ramificaciones de esas 80 personas, casi todas de importancia vital dentro de la vida cotidiana de los argentinos. Inclusive afecta a otros sectores del poder de la Argentina. Por ejemplo, a algún miembro de la Corte Suprema. Pero bueno, esto es parte de lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver con relación a este tema tan particular que va a ingresar a la justicia, les insisto, presentado por la mujer que hoy conduce la agencia de investigaciones de la Argentina, la señora Camaño. Voy hablando de Camaño, me hizo recordar que también estaba requerida por la investigación, obviamente clandestina, la diputada Graciela Camaño, porque acá parece que no dejaron a nadie sin investigar y sin tratar de buscar datos sobre cada uno de ellos. Lo que les decía era que pasado mañana la doctora Camaño, mujer de la justicia, que hoy maneja lo que se llama o lo que se llamó la ex-CIDE, hará una presentación. La presentación judicial alude esencialmente a quien fue el anterior jefe de la ex-CIDE, a Gustavo Arribas, el escribano que era íntimo de Mauricio Macri. Pero este tipo de investigación, que luego va a seguirlo con seguridad la comisión bicameral del Congreso, este tipo de investigación va seguramente a extenderse hacia arriba y le estamos imaginando algún tipo de inconveniente a Mauricio Macri en el futuro por esta cuestión. No olviden ustedes que además Macri ya tuvo algún tipo de problema por este tipo de situaciones, de escuchas, de grabaciones, etc. Más, estuvo procesado por esa situación y hubo gente que estuvo presa por actuar, digamos, en forma clandestina, para investigar la vida de los otros. Recientemente murió una de esas personas que estuvo presa, que ya estaba en libertad y que había sido un comisario muy notorio en la Argentina, que era el comisario Palacios, que tuvo una participación, dicen, muy importante cuando fue la liberación de Mauricio Macri en los tiempos que fue secuestrado. El Fino Palacios. Exactamente. Que por otra parte, cuando murió, parece que casi nadie se acordó de que había muerto. Roberto, podés saludar a Jorge Triaca cuando quieras. Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás vos? Bien, te escucho un poquito bajo, pero supongo que vas a ver hablar ahora con un poco más de energía. A ver ahora si me escuchas mejor, Roberto. Ahora te escucho muy bien y te quería empezar con un tema de uno de los problemas del miedo que hay en la Argentina a partir del virus. Se han desencadenado otro tipo de miedos. Uno de ellos, por ejemplo, es la pérdida del trabajo, la pérdida del salario, la baja del salario. Y esto no sé si está dimensionado, si esto ya está claro, y por más esfuerzos que haga el gobierno, ¿qué tipo de situación ves vos y qué números tenés vos después de haber estado tanto tiempo en la cartera laboral? Bueno, lo primero de todo, Roberto, es que esto es algo que no pasó nunca. Digamos, un impacto de esta magnitud en el ámbito formal e informal del trabajo y como consecuencia de eso en los vínculos laborales, pero también en lo que definimos como el precio del trabajo, que es el salario, ¿no? Y sí, claramente lo que venimos viendo es que en los últimos meses se han tratado de tomar algunas medidas para tratar de cuidar el salario de los trabajadores que hoy no pueden ir a trabajar porque están dentro del marco de la cuarentena, como también de aquellos que están exceptuados de la cuarentena y que tienen actividades
consideradas esenciales para poder trabajar. Pero esas características, digamos, sí, lo que vemos y reflejan son una enorme tensión en el vínculo laboral, porque todas aquellas empresas que hoy no pueden generar los recursos para poder pagar sus sueldos y todo lo que tenga que ver con su costo habitual, digamos, del desarrollo de su actividad, enfrentan una situación crítica que en muchas ocasiones los hacen analizar la continuidad de la empresa. Hoy tenemos dos decretos, el decreto de necesidad y urgencia que impide los despidos y aquel que establece la doble indemnización, que han limitado esto, pero esto es tapar como el sol con la mano, digamos, ¿no? Y me parece que el conflicto definitivamente va a venir. Roberto, ¿se escucha? Sí, allí vamos a retomar. Ahora, Jorge, te hago una pregunta relativa a los... ¿Estamos perdidos? Te escuchaba medio entrecortado, Robert, perdón. Bueno, disculpa. No, te preguntaba, ¿qué cantidad de gente estás imaginando que ya ha perdido su trabajo y puede otros que lo pueden perder? ¿Qué imaginás vos de lo que es la baja salarial? Y por último, la ayuda del Estado a través de las empresas, ¿ha llegado efectivamente al personal formal? Bueno, lo primero de todo, hay dos instrumentos que tiene el Estado, que a partir de la gestión que nosotros estuvimos en el Ministerio de Trabajo se empezó a publicar todos los meses. Uno es la información que otorga el Sistema Integrado el SIPA, digamos, que es quien registra cada una de las altas y bajas dentro del trabajo formal. Y otra encuesta, que es una de las encuestas más importantes que realiza el Sistema Estadístico Argentino y que de vuelta se publicó durante toda la gestión del ingeniero Macri, es la encuesta de indicadores laborales, que casi sobre la mitad del universo de empresas se evalúa cómo viene la tendencia en relación a la contratación o a la dada de baja de la relación laboral. Bueno, en febrero mismo ya había una situación muy crítica, con expectativas de las más bajas para la creación de empleo y con niveles significativos en la salida. Y todavía no estábamos dentro de la cuarentena. Estos datos, cuando uno los revisa y mira que alrededor de 40.000 pymes están analizando no continuar con su actividad laboral, claramente tiene un impacto sobre la cantidad de trabajo que eventualmente, cuando estos DNU se tengan que quitar dentro de volver a una normalidad en los vínculos laborales, vamos a tener que analizar esa situación. Por eso yo creo que esto de destapar el sol con la mano, cuando uno no busca herramientas y marco institucional para transitar esta cuarentena y después encontrar una nueva normalidad, una normalidad que analice los vínculos laborales en relación a nuestras capacidades, pero también a generar una formalización de trabajadores. Roberto, en la Argentina el 40% de los trabajadores están en la informalidad y claramente esta situación va a dejar a muchos más sin el marco de cobertura de seguridad social, sin el marco de cobertura de salud, y esos son los desafíos que tiene que enfrentar este gobierno. Ahora, los gremios en este aspecto parece que estuvieran en competencia porque se está dando como una suerte de reforma laboral en la Argentina sin que nos demos cuenta. Los gremios en alguna medida han entrado en conflicto con lo que se llaman los grupos sociales en la distribución de planes, en la distribución de subsidios, ¿o no es así? Bueno, claramente pasa, por ejemplo, en el ámbito de la obra pública, donde uno ve que los programas de vivienda no se analizan en relación al desarrollo estratégico de la vivienda, sino a un programa de asistencia social adicional. Y ya hemos visto esta experiencia en el marco del kirchnerismo. Cuando uno ve lo que pasaba con Sueños Compartidos, claramente ve que cuando hay esas buenas intenciones, entre comillas, de apoyar a sectores sociales con más necesidades, terminan siendo la caja y el financiamiento para algunos que se dedican a hacer política u otras cosas, ¿no? Entonces me parece que eso es parte de una realidad que sin duda, por lo menos nos genera preocupación y dudas. Pero por otro lado, Roberto, lo que hay que señalar es que en esa tensión entre los sindicatos representantes de los trabajadores formales y aquellas organizaciones sociales que se arrogan la representación de los trabajadores de la informalidad, también hay dificultades, toda vez que dentro del marco de esta pandemia, de esta cuarentena,
muchos han tenido que suspender muchas de las cuestiones vinculadas a sus convenios colectivos o han aceptado modificaciones, por ejemplo, en las retribuciones a sus trabajadores desde el 75% y algunos mucho menos, digamos, porque no llega su propia actividad a generar esos recursos, ¿no? Escúchame, y con relación a lo que es el trabajador del sector privado, sea informal o formal, y el trabajador del sector público, parece que hubo una diferencia, en el sentido de que los trabajadores del sector público, en algunos casos, casi no asisten a sus tareas, y los del sector privado, si no fuera porque tienen limitaciones, prohibiciones o los problemas del virus, en general pugnan por tratar de ir a trabajar. ¿Cómo se va a resolver este fenómeno? Y si vos lo ves del mismo modo. Mirá, Roberto, en la Argentina, cuando uno suma a los trabajadores del ámbito nacional, del ámbito provincial y del ámbito local, los municipios y demás, tenés casi 3 millones de trabajadores. En esos tenemos, por ejemplo, algunos que hoy están prestando servicios y lo hacen con regularidad, como pueden ser todos los del ámbito de la salud pública, todos los que tienen que ver con el ámbito de la seguridad y una proporción muy significativa de los del ámbito de la educación. Pero, por ejemplo, hay otros sectores que no están prestando servicios o que están dentro del marco de esta cuarentena recluidos en sus casas y demás, y no se les da la condición de excepcionalidad. Aún así todo, una parte del Estado sigue funcionando. También hay que preguntarse cuál es el nivel de dotación óptima, como hicimos durante la gestión de Mauricio, que teníamos que analizar cuál era la necesidad de cada uno de los trabajadores que tenía el Estado para brindar un servicio que tiene que ser un servicio de calidad. Porque esta es la otra cosa que también refleja esta cuarentena. Muchos de los servicios del ámbito del Estado han mostrado su falencia, digamos, en cada una de las órbitas, también de vuelta, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Tener asegurada convengamos que esto es una historia. Convengamos que esto es una historia también de los dos gobiernos. Por supuesto, pero cuando hablamos de la educación de calidad y hablamos que tenemos que pensar la educación del siglo XXI y proveerle conectividad a todos los ámbitos educativos, acercarles todo el material a través de forma remota a los alumnos y demás para poder seguir con su tarea curricular y adecuar la capacitación de los docentes para hacerlo, es parte de una tarea de todos los estados, el nacional, los provinciales y los locales, que tienen que asistir también en la infraestructura que hace falta para todo esto. Y eso es un desafío que muchos argentinos, cuando entienden esta discusión que muchas veces hay, el Estado presente o el Estado fuerte versus el Estado que no resuelve los problemas. Bueno, ahí está el pragmatismo, digamos. O sea, lo que queremos es un Estado que nos provea los servicios necesarios, digamos. Después pueden haber un montón de miradas ideológicas, pero si no están asegurados esos servicios básicos, como el de la salud, como el de la educación, como el de la seguridad, como todo lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia. Hace 2 meses que estamos en esta suerte de feria judicial y tranquilamente, Roberto, pensando en modificaciones en jornadas y horarios, modificaciones dentro de los estatutos, el análisis de las condiciones del teletrabajo y del trabajo remoto, experiencias como la que hemos visto en algunas empresas que tienen que ver con esto del sharing de su personal, es decir, compartir su personal. Bueno, si mi actividad está hoy excluida de las esenciales, pero la tuya tiene una demanda mayor, poder compartir el personal para que ellos puedan asegurar sus salarios. Digo, son algunas de las cosas que me parece que son obvias para analizar y para poder desarrollar. Y ese es un desafío que requiere de tener la cabeza preparada para enorme circunstancia, ¿no? Otro día te voy a consultar por los ejemplos. Quiero una pregunta final, breve y concisa la respuesta. ¿Vos sos hombre de Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta? Porque hoy parece que ahí hubiera una diferencia importante. Mirá, Robert, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Para mí, lo que Juntos por el Cambio le vino a aportar a la Argentina es una construcción de alternancia dentro de la democracia, con valores muy claros, valores de república, valores del desarrollo de una Argentina integrada al mundo, y me parece que los dos lo reflejan. Te pregunté por nombres y apellidos. No es el momento de los nombres, me parece que eso todavía no está ni siquiera en discusión, pero lo que sí puedo asegurarte que hay una madurez, no solo como opositores hoy en la Argentina, que no la tuvimos cuando nos tocó ser gobierno,
no tuvimos a una oposición madura, responsable, ayudando y acompañando ante las enormes dificultades que nos tocaron como gobierno. Pero bueno, nosotros no somos iguales y trabajamos como opositores dando y poniendo el hombro para ayudar a encontrar las mejores soluciones. Bueno, te agradezco, Jorge. Nos veremos en otra oportunidad. Cuídate. Y bueno, confiemos en que todo este problema de pérdida de trabajo y de baja de salarios, de un modo u otro, se revierta con alguna velocidad. Muchas gracias. Esperemos que sí, hay que hacer para eso. Ahí está. Volvemos para el estudio con el compañero Sebastián y con Javier, a quien le había quedado la pregunta sobre todo este tema del nuevo abroquelamiento que hay sobre la capital federal, los controles, etcétera, y algunos de los detalles de esta cuestión que estamos viendo, que para algunos empieza a ser casi una cuestión de rebeldía, digamos. Exactamente, Roberto. Y si te parece, también tenemos el acompañamiento de Bodegas Los Haroldos Estate, como todos los domingos, aquí en La Mirada por Canal 26. Bueno, yo creo que empezamos más temprano con Los Haroldos, porque esto de que se cortó un poco la comunicación, me parece que estaba debido a que no estábamos del todo... estábamos un poco temulentos. ¿Sabés qué pasó, Roberto? El cimbronazo de las carpetas. El cimbronazo ¿Te parece? Y me parece que sí, porque la información que acabas de dar me parece que hizo temblar hasta las comunicaciones en todos lados. Comunicaciones que quizás se interfirieron en algún momento, por eso las carpetas, y que quizás también se interfirieron hoy, a partir de lo que vos estás contando. Perdóname, y con relación a las carpetas, tanto vos como Javier, ¿tienen algún tipo de pregunta para hacerme? Aquí va a haber una denuncia, Roberto, sobre espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Efectivamente de eso se trata? De eso se trata, absolutamente. De eso se trata. Y de implicar a personas de una variedad notable del espectro político y económico de la Argentina. Porque hablaste de actuales funcionarios. Sí, por supuesto. Bueno, de actuales funcionarios, en ese momento no eran actuales funcionarios, posiblemente. No. Pero estoy hablando de gente que pertenecía al gobierno de Macri. Sí. Ya conocemos el caso de Laura Alonso, conocemos otros 2 o 3 casos. Algunos hablan del caso de Gabriela Michetti, por ejemplo. Algunos aluden... ¿Lo que sucedió con Gabriela Michetti en estos días, vos creés que es filtración de estas mismas carpetas? ¿Esos audios que se revelaron de ella? No tengo la menor idea, pero la verdad que en estos juegos del espionaje y de la inteligencia siempre se encuentran cuestiones de todo tipo. Hay, me parece, temas mucho más delicados, por ejemplo. Me parece que el nombre del ex titular de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, me parece que tiene también su propia carpeta. Y nos falta un capítulo esencial de todo esto. Nos faltan los periodistas, donde yo no sé si vos estás incluido, siquiera si yo estoy incluido, pero sí sé que hay editores que están incluidos. Bien. Y que también hay figuras del periodismo en términos generales que no podrían ser tildadas de kirchneristas, ni de cristinistas, ni siquiera de peronistas, y que sin embargo también aparecen en las carpetas. Posiblemente quizá alguna de estas carpetas, no sé, quizá no sean ciertas, habrá que verlo más adelante, pero lo concreto es que, por ejemplo, ¿vos te imaginás a la administración de Mauricio Macri investigando a Majul? Y la verdad que en principio no. Sorprendería. Pero te propongo lo siguiente, Roberto. Hacemos una pausa y a la vuelta nos das más detalles, incluso también con Javier García. Con Javier, así seguimos analizando y discutiendo este tema que ya está generando mucha repercusión, por lo que y recordá también que vamos a dar los nombres de las personas que están participando hoy de la negociación de la deuda externa, que están
hoy, ayer, anteayer, desde hace varios días, y figuras que hasta ahora no las teníamos contempladas. Hagamos una pausa y enseguida retomamos. Dale. Bien. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Pulmones verdes, movida comercial, oferta educativa y excelente conectividad. A Caballito no le falta nada. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Con la pasión por enseñar de siempre. UADE continúa brindando las mejores clases en modalidades remota y virtual. UADE, una gran universidad. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales, quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. En Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición, perfectas para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Bien, Roberto, vamos a seguir con mucho material y también los invitados que tenemos previstos hasta el final del programa, pero ya está Javier para que lo pueda saludar. Bueno, lo saludo y le cuento que por ahora suspendemos esto de las 80 carpetas que van a estar caratuladas en una causa a partir de pasado mañana, porque quiero ir al nudo del problema que tenemos todos los argentinos, que es el contagio y el virus, y la cuarentena que se extiende mañana. De dos temas que nadie ha planteado y que es un cambio que vamos a tener también los argentinos a partir de esta cuarentena y que nos lo va a explicar el doctor Wala. Por favor, director. Bueno, lo que comienza mañana justamente es la ruptura aparentemente de la curva plana. Comenzamos con la pendiente de ascenso y en buena hora que hasta acá se postergó la pendiente de ascenso y ahora avanzamos con la pendiente de ascenso. El pico, no sabemos cuál es, si es un pico grande, chico, esperamos que sea un pico razonable, bajo, y arrancamos muy bien. Para el caso de nuestros vecinos, Chile, Brasil, Perú, estamos mucho mejor. Cuando se inicia esta condición del pico, el pico lo que tiene que es, en todas partes del mundo, duró poco. Y esto tenemos que pensar. Es decir, dura semanas, dura 2 meses. Hoy tenemos en Argentina más casos que en Italia. Pensemos cómo estaba en Italia hace 2 o 3 meses. Entonces, concentrémonos en eso. Ahora, volviendo al tema del Sí, pero no tenemos los muertos que tuvo Italia. Por supuesto, claro, y seguramente no vamos a tenerlos, pero quiero decir que ya Italia, hoy por hoy, está casi a nuestra medida, porque comenzó a bajar la curva, y esto es lo que tenemos que concentrarnos. Es decir, tenemos que concentrarnos en ser optimistas, no ingenuos, estar alerta y hacer lo que corresponde. ¿Me puede dar un ejemplo para que lo entendamos? Bien, volviendo al tema del médico. El médico es muy importante
tenemos que cuidarlos. Tiene que haber grupos de rotación, tiene que haber asistencia psicológica, tenemos que darles las mejores condiciones de protección, los mejores equipos de protección y buscar que puedan ser, en tal caso, rotados cuando se estresen con estrés agudo. Y esto es muy importante porque, hablar de esto previene, genera prevención. Por último, esta especie de circuito cerrado en el cual va a aparecer ahora la capital federal, una suerte de cordón sanitario, ¿estaba previsto antes en los cálculos? No, porque justamente hoy por hoy tenemos que la tasa de replicación del virus es cada vez más corta y se da con una incidencia mucho mayor en las ciudades, y esto ocurrió en todas partes del mundo. Para decir que lo interjurisdiccional es importante evitarlo y que quede solamente las personas que están con servicios esenciales, usando transportes. Hay ciudades, países, donde están volviendo a la normalidad, pero que todavía tienen cientos de muertos. Y en la Argentina, donde de repente no hay muchos muertes, afortunadamente, nos volvemos mucho más restrictivos. ¿Me puede explicar esta especie de anomalía o de contradicción que uno observa? Claro, pero las comparaciones no siempre son uno a uno. Es decir, hay factores culturales, una cosa es volver a la normalidad en Suecia, volver a la normalidad en Dinamarca, en Singapur, y esos países tienen un tipo de control social y de actitud social bastante diferente a la nuestra. Y lo más importante es que tenemos que tener un estado de auspicioso. ¿En qué sentido? No justamente ingresar en un optimismo frívolo, sino en que esto, en todas partes del mundo, cuando comenzó, terminó. Serán 2 semanas, serán 2 meses, pero bueno, comenzó. Tomemos en cuenta esto y generemos la mejor condición para enfrentarla. Como decía el doctor Wala, Roberto, la mejor condición para enfrentarlo, aún con tiempo indefinido de cuándo va a finalizar la pandemia en la Argentina. Sí, porque esa es una pregunta bastante extraña. Nosotros ya tenemos más de 60 días de cuarentena y todavía siguen apareciendo casos. Se suponía que la cuarentena, además de evitar desenlaces fatales y de corregir las situaciones, iba a suspender esto, pero no ocurrió así. ¿Es así, Javier? Sí, buenas noches. Bueno, yo me quedé con las carpetas, la verdad que me quedé interesado con eso. Los problemas de comunicación me hicieron perderme parte de lo que pasó con las carpetas, pero sí, con relación al coronavirus, lo que está ocurriendo es que también hay un tema con los test, ¿no? Que se está aumentando la cantidad de gente que se testea, con lo cual estamos lejos de saber si estamos llegando al pico o si todavía nos falta mucho trecho para alcanzar ese famoso y bendito pico. Claro, lo único que hay una sensación de que la forma de testear tampoco ha sido la más correcta, más allá de que testean casi exclusivamente donde hay focos. Pero en ese juego estadístico, en apariencia, también hay algunas fallas, y dijo el ministro Ginés González García que lo van a corregir, porque evidentemente también, como ocurrió con la declaración y las filminas de anteayer, realmente el gobierno en ese aspecto quizá haya cometido algún error. Suspendemos un poquito lo de las carpetas porque se nos viene el programa encima, y quiero recordar algo que anunciamos la semana pasada y que era un acontecimiento de aglomeración, de caravana, de protesta, de lío esencialmente por el fútbol en Tucumán, y ocurrió en Tucumán. ¿Te acordás vos, Javier? Sí, claro, y en Rosario también, por la muerte de Karlovich. No, pero lo de Tucumán está relacionado con este caso en el cual se ha suspendido los descensos en la categoría primera, pero no se suspendieron los ascensos en el ascenso, justamente. En consecuencia, hubo una protesta de tipo política, popular, gigantesca. Seguramente estamos viendo
las filmaciones, la caravana en Tucumán, que tiene características políticas muy interesantes, porque van en contra del gobernador Mansur, un hombre que ha perdido, digamos, brillo en términos políticos, no solo por el tema de la cuarentena, sino que alguien misteriosamente lo ha borrado de la circulación, siendo Mansur el hombre que lanzó y primero propuso a Alberto Fernández como el gran líder y el nuevo líder del justicialismo en la Argentina. ¿Se acuerdan? Sí, perfectamente, Roberto. Además, tuvo un gesto Alberto Fernández quizá esta semana de viajar al interior del país y mostrarse con Mansur. Hasta ahora, en la cuarentena, Alberto Fernández no había viajado, viajó al interior, estuvo en Santiago del Estero y también estuvo en Tucumán. Quizá pueda leerse como un gesto al gobernador Mansur por esto que vos estás planteando. Sí, bueno, pero en Tucumán, la gente de San Martín de Tucumán es la que está haciendo el lío. Y me parece que en verdad, más allá del gesto de acompañarlo a Mansur, creo que lo de Alberto Fernández con el gobernador de Santiago del Estero es mucho más importante, porque tiene 7 votos en el Congreso de la Nación. Pasamos al capítulo de la deuda, que creo que es absolutamente importantísimo en la Argentina. Y antes de contarles el reportaje, de mostrarles el reportaje que tenemos con Enrique Seguach, quiero informarles de algunos detalles. El 2 de junio, en apariencia, se va a cerrar parte de un capítulo de este tramo de la deuda, que hoy está más alejado de lo que estaba ayer, anoche. Intervienen todos los fondos, algunos en particular, sobre todo los más poderosos, pero también, y aparte de la gestión primerísima del ministro Guzmán, tenemos que tomar 2 o 3 datos en cuenta. Primero, Alberto Fernández ha pedido y ha instruido de que se negocie del modo que sea, pero que se logre algún tipo de acuerdo, aunque sea un acuerdo selectivo y progresivo. Segundo, la doctora Cristina de Kirchner no solo ha avalado esta posición, sino que además, en alguna medida, tiene un representante en la negociación. Esto es, el ex titular de YPF, Galucho, vecino además de la doctora de Kirchner, y hombre que la fue a visitar a Cuba en determinado momento 2 veces cuando ella estaba con su hija, es uno de los contactos con los grandes fondos que participan de la negociación. Hay un tercer personaje al cual no hay que quitarle los ojos, que es Sergio Massa. Sergio Massa también participa en la discusión con los fondos, y basta recordar que cuando asumió Alberto Fernández y empezaba el tema de la deuda, una de las personas enviadas a los Estados Unidos a conversar, dialogar y mantener contactos con los fondos fue justamente Sergio Massa. Quiero agregar otras 2 personas, una que no se menciona casi nunca, que es el embajador argentino en los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Jorge Argüello, un hombre que ya estuvo 2 veces diplomáticamente en los Estados Unidos y supo armar una red de amistades, fundamentalmente con una colectividad y con el máximo dirigente de la colectividad israelita o judía, que tiene importancia y decisión en el tema de la deuda. Por último, nos queda el mexicano David Martínez, un hombre que está comprometido con intereses fijos, establecidos y enterrados en la Argentina, y que también tiene una porción importante de títulos para discutir. Vamos a la entrevista con Enrique Seguach, que técnicamente nos va a ofrecer mejores iluminaciones que las que yo les puedo dar informativamente. Enrique, el 2 de junio
se festeja como el fútbol en Europa, que creo que el 8 empieza en alguno de los torneos peninsulares? No, mira, yo creo que la salida del default de Argentina va a ser un proceso en términos de que, como estamos buscando minimizar, mejor dicho, maximizar la quita y minimizar el pago de los próximos años, bueno, iremos convenciendo de a poco, mejoraremos un poquito la oferta, algunos aceptarán, otros quedarán afuera, volveremos a mejorar un poco la oferta y otros bajarán, y así sucesivamente, y creo que va a ser un proceso largo, como siempre, con holdouts, con gente que va a amenazar con litigar, algunos, y bueno, iremos saliendo de a poco. No me da la impresión de que Argentina esté dispuesta a hacer la oferta necesaria para salir rápido, y no me da la impresión de que los acreedores estén dispuestos a bajar lo suficiente como para que Argentina acepte una oferta como la que Argentina propuso, ¿no? Ahora, esa negociación perpetua, digamos, que estás planteando, en última instancia, lo que uno advierte es que hay como una suerte de goteo diario o mensual que la Argentina pierde en materia de reservas. Si resolviera la cuestión, por ejemplo, si hubiera pagado los 500 millones que estaba comprometido, quizá no hubiera perdido los 1.000 millones que se fueron en materia de ese goteo diario de dólares. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, Roberto. El gobierno le asigna la brecha cambiaria a la incertidumbre por la deuda exclusivamente. Entonces dicen, bueno, arreglamos la deuda y todo eso desaparece. Y yo creo que efectivamente la incertidumbre derivada de la deuda o del default es un pedacito de la historia, pero no es toda la historia. Acá hay muchas cosas más de fondo, hay emisión monetaria que genera exceso de liquidez, hay tasas de interés que se volvieron negativas, hay expectativas negativas sobre el futuro. Todo eso hace que la gente quiera ahorrar en dólares como siempre y no en pesos, con lo cual no estoy tan seguro que haber arreglado la deuda automáticamente o como se hubiera preferido o pagado, hubiera bajado sustancialmente la pérdida de reservas del Banco Central, o la brecha. Ahora, por supuesto que sería menor, pero no creo que lo hubiera bajado sustancialmente. O sea que vos no ves un cambio profundo a partir de un acuerdo, porque de pronto seguramente bajaría el riesgo país, estarías con posibilidades, aunque no sé si eso es factible, de estar, digamos, en negociaciones para tener otro tipo de créditos, inclusive para el sector privado sería, o parece que fuera importante. Bueno, pero por eso creo que es una especie de asimetría. No arreglar es un problemón, arreglar es una mejora marginal. O sea, efectivamente, para las empresas, sobre todo el tema del comercio exterior y de cierto financiamiento, eso va a ser mejor. Para el gobierno no va a tener nuevo financiamiento en los próximos años, como no lo tuvo cuando fue el otro arreglo. Pero, obviamente, otra vez, es mejor no estar en default, seguramente, que estarlo para todo lo que es el sector privado y mucho más en este contexto de pandemia. Pero no veo, digamos, una cuestión, digamos, dual, ¿no? En el sentido de que, bueno, saliste del default y como vos decías, festejamos o tiramos papelitos. Está bien. Ahora, hubo una participación, según algunos medios, inclusive en este mismo programa, en el cual se mencionaron figuras externas a la administración, pero interesadas en el tema de la deuda. Estoy hablando del caso de Galucho como influyente, como una persona, digamos, impulsada por la propia Cristina de Kirchner para arreglar con algún fondo. En el caso de David Martínez, no se menciona nunca, por ejemplo, a la participación del embajador Argüello en este tipo de negociaciones, que se supone con alguien que ha estado tanto tiempo en Estados Unidos debe tener algún tipo de participación. ¿Hay como una voluntad general para encontrar un arreglo? Sí, yo creo que sí, que hay una voluntad general para encontrar un arreglo, pero lo que pasa es que vos, es como si yo te dijera, mira, yo estoy muy dispuesto a arreglar una deuda con vos, pero por los próximos 6 años no te pienso pagar. O sea, la oferta tiene que estar en línea con tu predisposición. Entonces yo creo que efectivamente el gobierno argentino está predispuesto a salir del default, se empecinó, y quiero hacer una nota de pie de página. Todos aquellos que estamos opinando de la negociación de la deuda, no coincidiendo con el gobierno, no somos traidores a la patria, digamos. Tenemos otra visión de cómo ayudar a la patria, que es distinto. Pero en la Argentina, viste, todo esto se confunde. Decía,
yo creo que el gobierno se empecinó en una oferta que se sabía de entrada que no iba a ser aceptada, se perdió mucho tiempo en esa negociación, y está bien, por supuesto que el gobierno tiene la predisposición de salir de no estar en default, estoy convencido de ello, pero otra vez, una cosa es lo que decís y otra cosa es la oferta que haces para lograr lo que decís. Te agradezco, Enrique, como siempre, clarísimo, y espero mandarte próximamente el vino de la casa. Gracias, Roberto. Yo espero mandarte el libro a cambio del vino y espero que nos veamos pronto fuera de este sistema que es maravilloso, pero afecta a las relaciones humanas. Ahí está. Bueno, un abrazo grande y cuídate. Abrazo. Igualmente. Bien, Roberto, vamos a meternos en la siguiente entrevista, que en este caso es con el intendente de Merlo, con Gustavo Menéndez. No, pero antes quiero que digas algo vos. Uh-huh. Antes de esta entrevista, tuvimos la participación del gobernador Kicillof, del alcalde de la ciudad, con el presidente. Ahí dicen que hubo algún tipo de cortocircuitos. Vos sobre eso, ¿qué sabés? Hay cortocircuitos. Me cuentan que parte del discurso de Kicillof de ayer sábado no terminó cayendo bien en algunos dirigentes, incluso del propio oficialismo. Y lo que yo te diría, hay que mirar con mucha atención, que también proviene de lo que sucedió la semana pasada, es la creación de los comités barriales en cada municipio para seguir de cerca la evolución del coronavirus y los testeos que hay que hacer o que van a hacer o que pretenden realizar, porque allí hay una influencia muy fuerte de los movimientos sociales que están en tensión permanente con muchos intendentes, no de ahora, sino desde los tiempos en los cuales creó esta forma de manejar el territorio el propio Néstor Kirchner. Yo le prestaría atención a ello, más allá de que el martes va a haber una foto en La Plata del gobernador, del presidente, de algunos intendentes por un tema que son las efectividades conducentes, el Fondo de Infraestructura Municipal de 2.000 millones de pesos, Roberto. Esto es plata. Plata. Pura y exclusivamente plata. Bueno, no sabemos si va a asistir a esa reunión un intendente bastante notorio, conocido, que es el intendente al cual hemos entrevistado, pero el que nos dio muchos elementos sobre la evolución del fenómeno del virus en toda esta cuestión, en la provincia de Buenos Aires, que es Gustavo Menéndez, y también nos dio una opinión o una observación sobre la participación de ese conflicto que dicen que hubo entre Zabaleta y Máximo Kirchner, que algunos dijeron que tuvo características desagradables y que en este caso nuestro invitado da algunas precisiones aclaratorias. Lo escuchamos a Menéndez. Porque había una sensación colectiva de que el conurbano, con este fenómeno de la plaga, se iba a venir sobre el centro de la ciudad, sobre la capital, y se invirtieron los términos. ¿Me lo podés explicar vos como intendente de un lugar que no es una zona precisamente bendecida por la riqueza, y que a la cual mucha gente de pronto temía que se genera una situación muy difícil? La verdad que el AMBA, ¿no?, que está compuesto por la capital y el conurbano bonaerense, concentra el 70 o el 80% de la problemática que generó el coronavirus en cuanto a la cuestión sanitaria. Y cualquier cosa que pase en la ciudad de Buenos Aires repercute directamente en el conurbano, y por otro lado, cualquier cosa que pase en el conurbano repercute en la ciudad. Por el simple hecho de que tenemos poblaciones migrantes diarias, de la gente que va a trabajar, de lo que se produce en capital y se vende en el conurbano. Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos casos tienen en Merlo? ¿Ustedes qué tienen? Más de 500.000 habitantes. Mira, estoy a punto de publicar la placa de hoy, ¿no? Tenemos enfermedad 79 casos. Tenemos recuperados 85. Y fallecidos, tuvimos que lamentar 17 personas fallecidas por el coronavirus en todo este tiempo, ¿no? Lo que hace un total de 81 personas que se han contagiado, muchas se han curado, otras han fallecido, algunas todavía están cursando la enfermedad desde que empezamos. Si tomamos la población cada 100.000 habitantes, estamos lejos, ¿no? Sí, claro. Bueno, por eso era lo inicial, ¿no? Que parecía que el conurbano se venía sobre la capital federal
y es como que la capital federal se puede ir sobre el conurbano. Da esa sensación si se llegase a mantener la curva creciente de contagios. Eso también es una dificultad. No sabemos, dentro de 14 días vamos a saber cuál es la situación de Capital y del AMBA en general en el día. Bueno, quizá un poquito antes lo vamos a saber. Y en ese plano, el fenómeno del testeo, porque ahora hay, en comparación con lo que se testeaba antes, sobre todo en la capital, muchísimo más y en lugares donde hay focos. ¿Ustedes cómo trabajan con eso? De la misma manera, ayer terminamos un operativo donde fuimos casa por casa durante 40 manzanas en la zona que habíamos detectado varios casos de COVID. Entonces, buscamos sintomáticos, buscamos las personas que puedan ser asintomáticas, pero que estuvieron en contacto con los afectados por la enfermedad. Y eso fue un trabajo de casa por casa con un equipo multidisciplinario integrado por la Nación, la provincia y el municipio. Y eso lo vamos a hacer en la totalidad de los barrios de Merlo. ¿Por qué? Porque nos parecía que la situación pasiva del Estado, esperando recibir los enfermos en cuanto fueran sintomáticos, nos podría dar cierta desventaja a la hora de poder trabajar en lo preventivo. Entonces, por eso la decisión del Estado de ir a buscar esos potenciales contagiados. Una pregunta ya de la interna y final. Ese litigio que hubo entre Máximo Kirchner y el intendente Zabaleta, ¿a qué se debió? La verdad que lo vi por los medios, hablé con Juanchi, pues lo visité en estos días, y la verdad, cuando la visita de ayer de Máximo estuvo en el día de ayer, el jueves estuvo Máximo en Hurlingham y recorrió con Juan Zabaleta. La verdad que no creo que haya sido así como se comentó. Por lo menos es lo que me contó Juan. No lo vi a Máximo justo en estos días, pero si no se lo hubiera preguntado. Me parece que el peronismo está bien, está bien conducido por Alberto Fernández, estamos todos verdaderamente involucrados con lo que se está haciendo. Y creo que cada uno desde ese lugar está tratando de dar lo mejor que puede. Máximo, Axel, Juan, yo, todos los intendentes, los ministros, y en el medio estamos enfrentando situaciones verdaderamente complejas. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre, en los que nos reinventamos y nos mantenemos ocupados en tareas más complejas. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un periodo de transformación, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado. En Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conoce todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, Roberto, tramo final de la mirada de esta noche. Está también Javier para este momento cúlmine del programa. Sí, yo quiero pedirle disculpas a ambos, pero este episodio de las carpetas, la cantidad de nombres que tenemos y que no hemos podido volcar, todos, pero que son notables, hace que me tenga que disculpar con ustedes, que les robé tiempo, no los dejé hablar, pero me parece que, como siempre se dice, la noticia está primero. Me voy a recuperar con ustedes el próximo domingo a las 9 de la noche y lo van a hacer ustedes el programa, me parece. Les agradezco, les pido de nuevo disculpas, saludamos al público que nos acompañó y nos vemos el próximo domingo, confiando en que no la pasen tan mal algunos de los que se van a dormir esta noche después de este episodio de las carpetas, que pasado mañana, con una carátula judicial, va a complicar la vida de mucha gente. Javier, te despedimos. Sebastián, muchas gracias. Bueno, yo me quedé porque me perdí una parte del programa con los problemas de comunicación, o sea que se anunció el martes un nuevo Watergate, si no entendí mal. No sé si es exactamente eso, porque ya el presidente no está en ejercicio, pero sí tenemos una historia a partir de los arrepentidos y de las investigaciones, con filmaciones, grabaciones, récords y una cantidad impresionante de gente, de empresarios, periodistas, sindicalistas, etcétera, cuyos nombres algunos hemos dado en este programa. Aunque lo más importante sigue siendo el virus, su contagio y, por último, el tema de la deuda, sobre el cual creo que también dimos algunas precisiones, en particular Sea-Watch. Gracias a todos, buenas noches, nos vemos el domingo. Gracias, Roberto, gracias, Javier, buenas noches para todos. Nosotros nos reencontramos con La Mirada el próximo domingo a la hora 21 aquí en Canal 26. En instantes continuamos hasta las 11 de la noche con lo más importante que ha sucedido en el día en materia informativa y también, por supuesto, los adelantos para la semana que comienza mañana con el Día Patrio del 25 de mayo. Ya estamos.